Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Presenta denuncia la presidenta Claudia Sheinbaum por acoso sexual contra Uriel N., el hombre que la agredió mientras caminaba por el centro histórico. Este sujeto ya fue detenido y no es la única demanda que enfrenta. Rinde protesta Grecia Itzel Quiroz García como la nueva presidenta municipal de Uruapan. En su discurso se compromete a recuperar la paz en ese municipio junto con Michoacán y todo el país. Sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum aclara que nada tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico desatada por el sexenio de Felipe Calderón. Aprueban comisiones del Congreso de la Ciudad de México la ley para prevenir y combatir el despojo de propiedades. Con ella se podría sancionar hasta con 22 años de prisión a quien cometa este delito. Detienen en Chicago agentes de migración a una maestra en un kinder. Ella intentaba huir de la redada, pero fue alcanzada y sometida con violencia. Rumbo al Mundial 2026, este miércoles en la Ciudad de México se realizó el primer ensayo para la clase de fútbol más grande del mundo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reafirma que México será la mejor sede del Mundial. Inauguran la exposición bienal Rufino Tamayo. Esta muestra celebra la innovación y experimentación pictórica contemporánea en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana fresca todavía en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, jueves 6 de noviembre y más bien mañana fría, que ya se siente en algunas partes. Sí. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, aquí lo más relevante en nuestra pantalla. Entérense primero en este espacio y también en el 95.7 de FM, es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Gracias a quienes nos siguen, las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Y también estamos disponibles en todas nuestras redes sociales, nos puede seguir, ahí las tienen en la pantalla, particularmente la invitación es a que siga la transmisión a través de Facebook y de YouTube. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y siempre sus comentarios y opiniones los recibimos. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vamos con esta información. Le hemos dado seguimiento puntual al tema que presentó ayer en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum, la agresión que sufrió en el centro histórico de la Ciudad de México, y presentó desde varias vertientes el punto de vista y lo que va a hacer, las acciones a raíz de lo ocurrido. La principal, la denuncia. Ha dicho que ninguna mujer debe permitir un acto así, por lo que ya denunció al responsable, y también la presidenta resaltó que se debe visibilizar lo que enfrentan a diario cada una de las mujeres en nuestro país. Se va a lanzar una campaña de concientización sobre la no violencia y el respeto a todas las mujeres mexicanas. Los detalles. Con un llamado a visibilizar y a acabar con el acoso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que presentó una denuncia por acoso sexual ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el hombre que la agredió mientras caminaba por el centro histórico para asistir a un evento en la SEP. Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. El martes, mientras la presidenta saludaba y se tomaba fotos con la gente, un hombre identificado como Uriel R. se le acercó. Mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió.
Dejó en claro que el acoso sexual es un delito. Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar. Nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos. Y el acoso es un delito. Además de visibilizar el acoso, dijo la presidenta, debe existir facilidad para presentar las denuncias en el Ministerio Público. Creo que entre todos tenemos que garantizar que este sea un derecho de todas las mujeres mexicanas. El que no se ha vulnerado su espacio, su cuerpo, pero además que tengamos la facilidad de denunciarlo. Anunció que su gobierno revisará si el acoso sexual ya está tipificado en todas las entidades y se realizará una campaña de concientización para erradicar la violencia contra las mujeres. Descartó reforzar su equipo de seguridad durante sus recorridos y reprobó que algunos medios de comunicación difundieran las imágenes en las que se observa la agresión, ya que señaló, como en muchos otros casos de violencia, se revictimiza a la mujer y no se pone énfasis en el actuar del agresor. También el uso de la imagen, que también es delito. El poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar incluso la ley Olimpia ahí, o la revictimización. 11 Noticias, Karen Ballesteros. La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO, condenó esta agresión y manifestó su total respaldo, solidaridad y respeto hacia la persona investidura de la presidenta. Hizo un llamado además a erradicar la violencia de género, el acoso y la misoginia. En el Senado de la República se anunció el fortalecimiento de la agenda legislativa para prevenir y sancionar la violencia de género. El delito cometido ayer contra la presidenta de México no solo atentó contra su seguridad, integridad y dignidad, se llama abuso sexual y debe ser considerado en todo el país como un delito grave. Ahí en la Cámara Alta también se exigió a un diario de circulación nacional que ofrezca disculpas públicas a la presidenta por difundir imágenes de la agresión. Solicitamos al medio de comunicación que publicó denigrantemente este tipo de imágenes que en el mismo espacio, en el mismo lugar, se ofrezca una disculpa pública a la presidenta de la República. También la Suprema Corte de Justicia señaló que ninguna mujer, sin importar su cargo o trayectoria, debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad o seguridad. ONU Mujeres coincidió en que estos actos no pueden normalizarse ni minimizarse y recordó que toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y sobre todo erradicado. Y vale la pena resaltar que esta denuncia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum contra Uriel N., quien, como ya le comentábamos, fue detenido, no ha sido la única en contra de esta persona. Se suma también la de una joven de 25 años también agredida por este sujeto en calles del centro histórico. La víctima ha declarado ante la Fiscalía Capitalina que solicitó entonces el apoyo de la policía, quien buscó al implicado por la agresión también contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos con otros asuntos. Mire, como parte de los trabajos para elaborar el Plan Michoacán, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y con presidentas y presidentes municipales de ese estado. Rosa Isela Rodríguez escuchó los diagnósticos de alcaldes sobre la situación en sus municipios, así como sus demandas y prioridades para la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y acordaron que el diálogo será continuo con la idea de seguir alcanzando acuerdos conjuntos.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del trabajo que se realiza con integrantes de su gabinete para esta nueva estrategia. Tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana. Un primer borrador, y la próxima semana se conocerán ya los detalles de este plan Michoacán por la paz y la justicia. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que nada tiene que ver con la guerra contra el narco desatada por Felipe Calderón, ni mucho menos con la entrega de armas a grupos de autodefensas que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto. Y no tiene que ver ni con la militarización ni con armar a nadie, sino con un plan integral que es parte de lo que llamé el reforzamiento de la estrategia de seguridad, en particular en Michoacán. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. El nuestro es un plan integral que tiene que ver con la propia sociedad michoacana y que tiene que ver con la atención a las causas y también la seguridad. Y es de construcción de paz, no es de declaración de guerra. ¿Y qué está pasando en Michoacán? Bueno, pues se consumó ya el nombramiento de Grecia Quirós como presidenta municipal de Uruapan. Como le hemos informado, esto ocurre luego del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manso, que ocurrió el fin de semana. Grecia Quirós recibió todo el apoyo del Congreso de Michoacán. Mi compañero Gilberto Molina nos tiene la crónica. Grecia Itzel Quirós García se convirtió en la nueva presidenta municipal de Uruapan. Se comprometió a que este municipio, presa de la violencia, va a cambiar junto con Michoacán y todo el país, con un sombrero en brazos, símbolo del movimiento que fundó su esposo, Carlos Manso, asesinado apenas el sábado pasado y a quien sustituye, imploró por su apoyo para ser una buena guía. Y a ti, Carlos, sé que desde donde quiera que estés y de donde quiera que te encuentras, sé que me darás esa fuerza, sé que me darás esa fortaleza para guiar a tus hijos, para guiar al pueblo de Uruapan, para guiar al pueblo de Michoacán, porque fue tu sueño y ese sueño nadie lo va a pagar, nadie lo va a pagar, se los juro, se los prometo. El dictamen con la propuesta de Grecia Quirós para alcaldesa sustituta fue votado por unanimidad en el Congreso de Michoacán. 38 votos a favor, 0 abstenciones, una muestra de voluntad política en momentos difíciles. Y así tomó protesta. Sí, protesto. El mandato de Grecia Quirós concluirá en 2027. La viuda, quien vistió de riguroso negro, prometió continuar con la obra de Carlos Manso. Voy a seguir su legado y lo voy a hacer con una manera honrada, limpia como él lo hizo en todo momento. Sus manos se fueron limpias en todos los sentidos. Jamás pactó con nadie. Su lucha fue limpia y transparente. Y esta lucha del movimiento independiente va a seguir así. En la sesión extraordinaria de este miércoles hubo solo 2 oradores. Uno de ellos, el diputado independiente Carlos Bautista Tafoya, quien elaboró la propuesta con el nombre de Grecia. Grecia, cuentas con los uruapenses, con los michoacanos, con México y con muchos líderes mundiales. Te vamos a proteger, te vamos a acompañar. La nueva alcaldesa llegó y salió del Congreso de Michoacán en medio de un fuerte operativo de seguridad. De inmediato se trasladó a Uruapan en lo que fue su primer día en funciones, 4 días después de la tragedia que enlutó este lugar. Imágenes de Cristian Aguilar y Raúl Mejía desde Morelia, Michoacán. 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, pues así las cosas en Uruapan. Seguimos muy pendientes de lo que allá ocurra con nuestro enviado Gilberto Molina. Miren, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tiene nuevo presidente. Les contamos la historia. La democracia no puede darse por sentada. Debe defenderse con reglas claras, instituciones íntegras y resultados confiables,
que la ciudadanía pueda sentir y palpar en su vida cotidiana. Así, con un llamado a defender la democracia, este miércoles tomó protesta como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Gilberto Batis García. Acto que marca un antes y un después en la historia judicial y justicia electoral del país, ya que es el primer magistrado presidente después de la elección judicial del pasado 1 de junio. La reforma constitucional del año 2024 abrió una oportunidad inédita para reconciliar a la ciudadanía con la justicia. Por primera vez, se tuvo la oportunidad de elegir directamente a las y los impartidores de justicias, muchos de los que nos encontramos hoy aquí, y también a mi compañera y a su servidor, que hoy nos integramos a esta sala superior. Originario de Chiapas, Batis García trazó 5 ejes que serán la base de su actuar frente a este órgano: colegialidad funcional, un tribunal cercano, decisiones que fortalezcan la estabilidad y gobernabilidad, un aterrizaje administrativo ordenado y racional, y una justicia con rostro humano. Este mandato democrático nos obliga a trabajar con humildad, nos obliga a trabajar con firmeza y con convicción también de que la justicia electoral debe ser no solo un árbitro técnico, sino un factor, como lo he dicho, de certeza, de unidad y de confianza para toda la nación. Batis sustituyó a la ministra Mónica Soto, quien terminó su mandato el pasado 31 de octubre. Su periodo al frente del tribunal abarca del 1 de noviembre del 2025 al 31 de octubre del 2027. Con información de Arturo Arellano Merlín, 11 Noticias. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema y es que mire, con el objetivo de visibilizar y revertir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el primer jueves de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Es una fecha proclamada por la UNESCO desde el año 2019. Por ello les vamos a compartir algunas cifras sobre esta problemática. Nuestro país ocupa el primer lugar mundial y es que tan solo para 2024 se registraron 280,000 casos. Estos son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Es importante lo que reporta este organismo. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de aquí de la Ciudad de México, los casos de violencia escolar en todo el país han aumentado un 205% tan solo en 2024. Esto comparando con las cifras de 2019. Y también con datos de 2024, 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de México han experimentado algún tipo de violencia en diferentes niveles educativos. La capital del país ocupa el 74% del total de casos a nivel nacional, mientras que otros estados como el Estado de México, Puebla, Querétaro, Veracruz y Durango pues pertenecen a este 25% restante. De acuerdo con el organismo, el 45% de los casos de violencia ocurre en las secundarias, en un 27% ocurre en las primarias, mientras que el nivel medio superior, el 17%, y los otros niveles escolares se quedan con un 10% del total de los casos. Hay algunas otras formas de agresión. ¿Cuáles son de ellas? La principal es la violencia física, que lidera con el 29% de igual manera del total de los casos, pero está también la violencia verbal con un 26%, la violencia psicológica en un 14% de los casos y el acoso a través de redes sociales se presenta en un 11%. Otras formas también están en un 20%. Esta es la manera en la que han reportado niños, niñas y adolescentes sufrir acoso escolar. Hay una importante campaña que se tiene que estar haciendo todo el tiempo para poder denunciar estos casos de violencia y por supuesto también para evitarlos. Una de las opciones es hacerlo a través del Consejo Ciudadano y el número es el 55 55 33 55 33 o bien directamente a la Secretaría de Educación Pública. El número disponible es el 811 33 676. Muy importante que se pueda erradicar. Primero visibilizar y después
pues erradicar esta violencia y acoso escolar, pues en todos los planteles y en todos los niveles educativos. Vámonos con más información. Vamos contigo, Ismael Marcelo, desde el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico del tiempo, te saludo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para presentarles el pronóstico del tiempo. La onda tropical número 40, probablemente la última de este 2025, continuará avanzando muy lentamente sobre el sureste mexicano y este día ocasionará algunos chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y en la península de Yucatán. En el resto del país dominará cielo despejado y temperaturas muy frías esta mañana. De hecho, el Servicio Meteorológico pronostica mínimas por debajo de los 0 grados Celsius en partes altas de Chihuahua, Durango, Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos activó la alerta amarilla por mínimas de 4 a 6 grados en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Angie, Lupita, amigas, amigos de Canal 11, el frío podría intensificarse a partir del fin de semana por la llegada de un nuevo frente frío que será impulsado por una masa de aire ártico que hemos señalado en este mapa mediante esta mancha en color azul. Este sistema ocasionará primero un descenso de las temperaturas en los estados del norte y noreste del territorio nacional y a partir del lunes el descenso de las temperaturas se espera para el centro y oriente de la República Mexicana. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, a cuidarse de las bajas. A cuidarse, nos vamos a la pausa. Así es, volvemos. A las 6:30 en la hora del centro vamos a revisar lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Hay una jornada larga porque miren, el presupuesto se aprobó en lo general, estaban las reservas, la discusión se puso intensa y hace justo unos momentos ya se avaló en lo particular. Mi compañero Rubén Fietal nos tiene los detalles. Rubén, adelante, buenos días. Hola Lupita, buenos días. Pues tras más de 20 horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 355 votos a favor y 132 en contra, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. Así lo cantó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Vamos a escuchar. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Esta sesión inició el pasado martes 4 de noviembre cuando se aprobó en lo general el proyecto de dictamen que avaló un gasto del gobierno federal de 10.193.000 millones de pesos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, declaró un receso mismo que se levantó ayer a las 9:25 de la mañana para la discusión de 1,733 reservas. Lupita, te comento que fueron casi 300 oradores los que subieron a tribuna. En total fueron 12 las reservas aprobadas, todas impulsadas por Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, con las que se modificó el presupuesto y se reorientaron 17.788 millones de pesos. Los recortes fueron en el Poder Judicial de la Federación, al que se le redujeron 15.805 millones de pesos, el INE con 1.500 millones de pesos y la Fiscalía General de la República, a la que se le recortó 933 millones de pesos. Los recursos, Lupita, se reorientaron a educación, medio ambiente y cultura. Así fue el debate esta madrugada con los posicionamientos a favor y en contra de estas reservas. Escuchemos. Con la finalidad de tener profesores más comprometidos y mejor remunerados para desarrollar la más noble de las tareas, que es la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes mexicanos, así
como dotar de mayores recursos al Instituto Politécnico Nacional y a la Subsecretaría de Educación Media Superior. La Universidad de Guadalajara pasa de tener 6.548 millones de pesos en 2025 a tener 7.676 millones de pesos en el 2026. Eso representa únicamente menos del 2% de aumento. ¿Y por qué nos tiene que doler? Porque Jalisco es el epicentro del reclutamiento forzado de jóvenes. Y donde tuviera que estar el dinero es en la educación. Lupita, durante la tarde de este miércoles la sesión se volvió ríspida por las alusiones personales, acusaciones, gritos y faltas de respeto entre las y los legisladores, principalmente de Morena y el PRI. Ante esto, la presidenta de la mesa directiva decretó un receso de 10 minutos para que los coordinadores dialogaran con los integrantes de sus grupos parlamentarios. Tras el receso, los ánimos se caldearon cuando legisladores del PRI desplegaron una manta desde el balcón, lo que generó el enojo de los morenistas, quienes empezaron pues ahí a jalonear la manta tratando de quitarla con el riesgo de que se cayeran los que estaban en el balcón, pero finalmente pues entró la mesura y la cordura y pudieron pues ahí calmar un poco los ánimos. Media hora después retomaron los trabajos que se desarrollaron con normalidad durante el transcurso de la madrugada, Lupita. Así fue como se desarrolló esta sesión que inició el pasado martes y concluyó 2 días después, Lupita. Bueno, pues hemos visto una sesión muy intensa, muy larga, Rubén. Sin embargo, pues lo que vale la pena destacar más allá de estas diferencias partidistas que siempre ocurren en este tipo de sesiones donde se habla incluso de temas que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo, hablar de que se trata de un paquete responsable donde se garantizan los recursos para los programas sociales, se castigan también a quienes cometan irregularidades con el manejo presupuestal. En fin, hay mucha tela de dónde cortar. Apenas hace unos instantes se aprobó ya este presupuesto, pero se garantizan servicios de salud, seguridad, que son los temas que interesan a la población. Y también esta reorientación de recursos que se hicieron para educación, para ciencia y cultura principalmente, que eso pues es importante y se refuerza uno de los sectores más importantes y prioritarios para el país, al igual que salud y seguridad, Lupita. Bueno, pues seguimos muy pendientes de lo que ocurra ya con este curso del paquete presupuestal. En otros tiempos incluso se paraba el reloj allí en la Cámara de Diputados. Ahora se aprueba en tiempo y forma. Rubén, pendientes y gracias por el reporte. Vete a descansar. Ha sido una larga jornada para los medios de comunicación también ahí. Gracias, Rubén. Gracias, buenos días. Lupita. Y por lo pronto, por último, te comento que pues este decreto ya fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Lupita. Así es, ya tenemos presupuesto, 355 votos a favor, 0 abstenciones, que también es importante, y los votos en contra de la oposición. Rubén, gracias. Hasta la próxima. Gracias, buenos días. Gracias por el reporte. Bueno, y justamente a diferencia de nuestro país, donde como vemos ya se logró esta aprobación del presupuesto, en Estados Unidos el gobierno sigue cerrado. Es decir, el Congreso no ha autorizado a Donald Trump el uso de recursos. Ya son 37 días en paro, el periodo más largo en la historia de la Unión Americana. 1,5 millones de empleadas y empleados federales no han recibido su salario. Además, la falta de ingresos ya afecta directamente a la población. No puedo pagar mis facturas, no sé cómo equilibrar mis facturas, porque el tiempo que dure el cierre determinará cuánto durará mi dinero. En medio de esta situación, lejos de sensibilizarse, el gobierno de Donald Trump suspendió la entrega de cupones de comida valuados en $8,000 millones mensuales, lo que afecta a 42 millones de personas. Organizaciones de asistencia social reparten comidas todos los días en distintas localidades, como en la ciudad de Nueva York, donde se forman largas filas de personas que buscan esta ayuda. Antes de que todo esto sucediera, atendíamos a 200 personas al día. Ahora mismo son entre 300 y 350, es decir, un aumento significativo.
Y es que desde el 1 de octubre siguen cerrados edificios de Estado, museos, monumentos y parques nacionales. En distintos momentos, decenas de aeropuertos han tenido que suspender o retrasar vuelos debido a que no se han presentado a laborar los operadores aéreos. En tanto, en el Senado no hubo sesión este miércoles para debatir un presupuesto de emergencia que ponga a funcionar a la administración pública. Pues sí, las cosas complicadas en Estados Unidos, no hay recursos, no hay dinero, incluso para pagar nóminas, pero miren, lo que sí hubo fueron las elecciones con los resultados que ya le hemos dado a conocer. Sigue el furor todavía por el triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, reacciones que han surgido no solo en la Unión Americana, en otras partes del mundo, y aquí les contamos. Los neoyorquinos votaron como no lo hacían desde 1969. Se volcaron a las urnas y eligieron con 1.036.000 votos al migrante nacido en Uganda, el musulmán y socialista Zohran Mamdani, como alcalde de la ciudad. Otras 735.000 personas votaron por adelantado desde 9 días antes del 4 de noviembre. La mayoría también lo hizo por Mamdani. El voto migrante fue decisivo. Al menos 1 millón de personas migrantes latinas acudieron a votar. No solo representa a los asiáticos, sino latinoamericanos, gente del Medio Oriente que sentimos que podemos confiar en él. Entre sus 100.000 voluntarios que promovieron el voto, hay entusiasmo y esperanza. Al apostar por un cambio, el 84% de las mujeres entre 18 y 29 años votaron por Mamdani. Las cosas van a mejorar muchísimo en Nueva York. Estoy muy emocionada. En sus primeras declaraciones a la prensa este miércoles, dejó claro que la ciudad es santuario y que los agentes de la Agencia de Migración y Aduanas, ICE, deberán respetar la ley. Mi mensaje a los agentes del ICE y a todos los habitantes de esta ciudad es que todos se regirán por la ley por igualdad. Si la infringen, deberán rendir cuentas. Previamente, el presidente Donald Trump amenazó con arrestarlos si llega a obstaculizar al ICE. Tendremos que arrestarlo. No necesitamos a un comunista en este país, pero lo estaremos observando muy de cerca. Anoche en un teatro de Brooklyn aseguró que Nueva York es y seguirá siendo una ciudad de migrantes. Hablo por los yemenitas que tienen bodegas, por las abuelas mexicanas y taxistas de Senegal. Los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, el senador Bernie Sanders, el diputado británico Jeremy Corbyn y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, lo felicitaron por su victoria electoral. En Uganda, donde nació, festejaron su triunfo. Cabe recordar que en 2007, a los escasos 18 años, fue periodista deportivo. Zohran era entonces un joven lleno de energía y pasión por la gente. Siempre se interesaba por todo, por cada asunto importante. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Bueno, en temas de nuestro país, una reciente encuesta realizada por la investigadora económica Chicago Council on Global Affairs reveló que más del 75% de empresarios estadounidenses apoyan la continuidad del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. A pocos meses de que se realice la revisión de este acuerdo, lo cual será en julio de 2026, los principales fabricantes de automóviles, entre ellos General Motors, Ford, Tesla y Toyota, hicieron un llamado al gobierno de Donald Trump a mantener el TEMEC, pues lo consideran crucial para la producción automotriz estadounidense y para fortalecer la economía en América del Norte. Misma inercia se refleja en Canadá, donde empresarios y empresarias han expresado su respaldo a la continuidad del TEMEC. Afirman que de esta manera se consolida un bloque frente al poder económico que representa el mercado asiático. Gabriel Sainz,
Bueno, preséntanos tú la información. Cuéntanos, buenos días, ¿cómo fue este partido de fútbol tan esperado? Buenos días, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Pues sí, lamentablemente las chicas de la Sub-17 no lograron pasar a la final. Pero bueno, eso lo vamos a dar más adelante. Mientras tanto, les comento que ya estamos a unos meses de arrancar el Mundial 2026 y México se alista para hacer historia una vez más en la Copa del Mundo. Nuestro país será protagonista de 13 partidos que se vivirán en 3 de nuestros estadios más emblemáticos. Vamos a ver cuáles son. La Copa del Mundo regresa al continente americano y esta será la primera vez que se realice en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, por lo que esta competición se jugará en 16 estadios, de los cuales 3 de ellos serán mexicanos. En México se jugarán 13 partidos, el Azteca contará con 5, el Akron en Guadalajara con 4 y de la misma manera el Gigante de Acero en Monterrey. El Estadio de la Ciudad de México albergará por tercera ocasión un encuentro mundialista. Fue en 1970 que recibió la final de Brasil frente a Italia, teniendo a figuras como Pelé, mientras que en 1986 Diego Maradona alzó la copa en el Coloso de Santa Úrsula luego de vencer a Alemania. Este 2026 será el sitio en el que se lleve el partido inaugural y podrá recibir a 90,000 aficionadas y aficionados. En Guadalajara, Jalisco, el Akron cuenta con una capacidad para 48,000 asistentes, contando con 4 partidos de fase de grupos, incluido el segundo encuentro que tendrá el combinado azteca. Este recinto ya ha recibido partidos mundialistas, fue una de las sedes principales en la Copa del Mundo Sub-17 en 2011. Ese mismo año se celebró la inauguración de los Juegos Panamericanos, mientras que el Gigante de Acero en Monterrey tendrá la última fecha de repechaje que definirá a las últimas selecciones que clasifiquen al Mundial 2026. Con un aforo para 53,500 personas, este estadio es reconocido por su modernidad y ha sido catalogado como uno de los mejores estadios de fútbol de México y América Latina. Además, ha sido sitio para partidos como Juego de Leyenda, en 2024 en el que estuvieron presentes figuras como Puyol, Alessandro Del Piero y Didier Drogba. 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Y continuando con el Mundial 2026, rumbo a esta fiesta deportiva habrán diferentes eventos en la Ciudad de México. Uno de ellos es la clase de fútbol más grande del mundo, que tuvo su primer ensayo encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada, quien habló de la responsabilidad que tiene al encabezar una ciudad mundialista. Esta tarea y responsabilidad implica no solo prepararnos para recibir a millones de visitantes que vamos a tener en esa temporada el próximo año, sino también implica lograr convertirnos en la ciudad más deportiva. Vivir el Mundial de Fútbol en esta ciudad significa vivir un Mundial deportivo. Para concretar este proyecto de ser la ciudad más deportiva, dijo que se habilitarán 500 canchas repartidas en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. La clase de fútbol más grande del mundo será el próximo 1 de marzo del 2026. Y fue presentada de manera oficial la camiseta que portará la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo 2026. Con su ya tradicional color verde, esta prenda rinde homenaje a las raíces prehispánicas. La camiseta está acompañada de 3 franjas blancas en los hombros y en el centro destaca un dibujo del símbolo de Ollín del movimiento para los aztecas, mientras que en el cuello y mangas lleva ribetes rojos para completar los tonos de la bandera mexicana. Y ya les comentábamos, el sueño de la selección mexicana femenil por alzar el título de la Copa del Mundo Sub-17 llegó a su fin, luego de caer la tarde de ayer ante Países Bajos 1-0 en la semifinal. Pese a quedar eliminadas, las mexicanas firmaron un gran torneo luego de haber llegado hasta esta instancia invictas. El sábado siguiente, el combinado azteca se medirá ante Brasil en búsqueda del tercer lugar. Y en los Parapanamericanos juveniles que se realizan en Chile, el himno nacional se escuchó en el Parque Estadio Nacional luego de que México hiciera el 1-2-3 en la final femenil de paraatletismo en los 400 metros categoría T2. Y hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Bueno, pues la efervescencia por el fútbol, pues ya estamos más que contagiados, estamos a unos meses
del Mundial. Quisiéramos más partidos para México, Gabo, y quisiéramos buenos resultados, pero desde aquí, pues, nuestro reconocimiento a la subfemenil porque hicieron un gran papel y, bueno, siempre hay camino por delante. Sí, son experiencias de vida, experiencias deportivas. Claro. Y pues bueno, esperemos que las chicas se levanten de esta. No es un mal resultado, al contrario, es uno muy bueno. Van a jugar por el tercer lugar y esperemos que para los siguientes mundiales puedan pasar de esta ronda, ¿no? Como bien lo dices, desafortunadamente nada más tenemos 13 juegos en México del Mundial del 2026. Vamos a ver la fiesta que México va a armar, que la afición va a armar en los estadios y seguramente será todo un colorido para México. Claro. Además está la inauguración aquí. Oye, Gabo, ¿y qué decir de la nueva playera que ya fue presentada para el Mundial, la que vestirá la selección mexicana? ¿Te gustó? Importante que traiga ahí sus raíces prehispánicas. Así es, fíjate, a mí sí me gustó la playera, es muy bonita. Evoca mucho a la playera, no sé si recuerdan, la playera que Francia, utilizó México, ¿no? En Estados Unidos 94, que sí era la imagen de la Piedra del Sol, con la imagen de movimiento, pero ya con la cara del sol. Entonces estaba muy bonita, representa mucho las raíces mexicanas y a mí me gustó. ¿A ustedes qué les pareció? Pero ahora trae el escudo de la federación, ¿no? Ya no, tiene el diseño, pero lo que aparece es ahí la Federación de Fútbol. Mira cómo sea, es una playera que la vamos a ver por todos lados, todo el mundo la va a traer. Ahora sí que se van a poner la camiseta y van a estar pues orgullosos de traer al tricolor, pues echándole porras en todas las calles, en todos los estadios, y se va a vender como pan caliente, ¿no? Y seguramente ya ahorita las ventas están promoviéndose para empezarlas a comprar, para que la gente ya le empiece a aportar, precisamente como dices, para darle la promoción a la selección mexicana, que esperemos que sí nos dé buenos resultados y alguna satisfacción en este próximo Mundial. Más allá de la playera. Gracias, Gabo. Gracias, nos vemos chicas. mañana. Gracias. Nos vamos con otra información y es que, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a esta denuncia pública que realizó la representante de nuestro país en el certamen Miss Universo. Nos referimos a Fátima Bosch. Fue agredida por uno de los directores de este certamen que se realiza actualmente en Tailandia. Bueno, pues la mexicana no se dejó intimidar y respondió con firmeza. Al respecto, la presidenta comentó lo siguiente. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Esto que nos decían a las mujeres, ¿no? Calladita te ves más bonita. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces, eso no. Y en los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Y creo que vale la pena recuperar justo este momento muy tenso que protagonizó Fátima Bosch con el presidente de Miss Universo Tailandia, una persona que también ya había sido señalada en anteriores ocasiones por este tipo de conductas. Vamos con la historia. El certamen Miss Universo 2025 cobró relevancia luego de que Fátima Bosch, representante de México, tuviera un enfrentamiento con el presidente de Miss Universo Tailandia. Este hombre reclamó a la mexicana y le insultó por no publicar contenido en redes sociales sobre el país anfitrión. Fátima Bosch intentó aclarar de manera pacífica el malentendido, pero la situación se salió de control. No te di la oportunidad de hablar. Por favor, sé educada conmigo. Sigo hablando, escucha. Sigo hablando con todos. ¿Por qué sientes que puedes hablarme así? Porque tengo una voz y no es para que todos la ignoren. Bosch se levantó y salió. Al ver la situación, varias participantes la siguieron y abandonaron la sala. Luego, la mexicana se dirigió a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Realmente amo Tailandia. Los respeto a todos ustedes. Creo que son personas increíbles, pero lo que hizo su director no es respetuoso. Y creo que el mundo tiene que ver esto. Somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz y nadie puede callarnos y nadie me hará eso. La organización Miss Universo publicó un comunicado donde reafirma su compromiso con el respeto a todas las participantes y mencionó que una delegación de alto nivel, encabezada por Mario Búscaro, viajaría a Tailandia para reforzar la colaboración. Mientras que horas después el director tailandés del certamen ofreció una disculpa pública donde reconoció que sus palabras pudieron haber sido ofensivas y agregó que ya se había disculpado con las participantes. Mientras que Fátima Bosch reafirmó su postura en un mensaje. Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca. Para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a hacer una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas.
Por último, el director ejecutivo de Miss Universo Tailandia volvió a ser tendencia, ahora por llorar en una rueda de prensa donde nuevamente pidió disculpas a las participantes. 11 Noticias, Aislinn Cosbert. Bueno, y de Miss Universo es mejor hablar de museos y arte. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo Bienvenido, estás? Buenos días. Gracias, muy buenos días a todos. Pues les cuento, la exposición bienal Rufino Tamayo es una muestra que celebra innovación y experimentación pictórica contemporánea en nuestro país. Saray Campech tiene los detalles. En 1982, el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo creó la Bienal de Pintura, acción que por un lado buscaba ampliar el acervo del museo y por otro dar un soplo de apoyo al arte pictórico. En este 2025, la Bienal Rufino Tamayo cumplió 20 ediciones con una mirada fresca. Hay una vuelta a la pintura, no hacia la pintura que se hizo, sino una mirada hacia lo pictórico como problemática contemporánea y como una herramienta igualmente válida, igualmente propositiva, para decir otras cosas. Con una selección de 40 obras de 36 artistas provenientes de 12 entidades en la República Mexicana, el jurado de la Bienal otorgó 3 premios de adquisición. Fue muy interesante como conocer al otro, ¿no? Conocer al otro jurado, cómo piensa, desde dónde piensa, por qué lo piensa. Trabajamos mucho, fue bastante difícil, porque además tenía que ser por consenso. Diversidad de soportes y narrativas, así como materiales, conforman el cuerpo de obra de la Bienal número 20, un vistazo que permite deducir hacia dónde van las exploraciones creativas. Todos vienen de un lenguaje profundo, los artistas han estado buscando dentro de su parámetro. Hasta el 7 de diciembre, la Bienal Rufino Tamayo en el recinto de Reforma 51 en el bosque de Chapultepec. Con imágenes de Miguel Escobar y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Saray Campech. Vámonos al libro del día. Se presenta hoy a las 19 horas en la sala de lectura Javier Villarrutia. Es El Jardín de la Desmesura de Beatriz Saavedra Gastelum. Este libro en voz de su autor. Este libro se publicó este año en Grecia, en Atenas. Tiene una introducción también en griego y en la parte de atrás vienen algunos comentarios sobre mi obra de Elena Poniatowska, de Angelina Muñiz Uberman, de Pedro Serrano y de Juan Vadillo. Es una indagatoria, ¿no?, mía, poética, acerca pues del amor, del ser humano, de este jardín como metáfora del cuerpo. Se presenta el día de hoy en el Centro Javier Villarrutia de Bellas Artes, en Nuevo León 91, a las 7 de la noche. Incursión. ¿Es la muerte única pregunta cuando los huesos se hunden? El idioma ideal del abandono, terrible incitación al viaje. Bueno, y luego con el 11 sumamos 28 páginas leídas de Vestido de novia de Socorro Venegas, editado por Tusquets. El X de hoy es de Beatriz MC y dice: lo que sí es una locura es que una persona desaparezca de un día para otro sin llevarse nada y sin embargo llevándose todo. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 106 años del nacimiento de la poeta portuguesa Sofía de Melo. En su honor, el poema del día La forma justa, que en alguna parte dice: todo se integra como palabra en verso. Sé que sería posible construir la forma justa de una ciudad humana que fuese fiel a la perfección del universo. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. 20 años de esta bienal que se realiza Miguel de la Cruz ahí en el Rufino Tamayo, y también una oportunidad importante para acercarnos a lo que significa incluso este tipo de eventos, sí, como la bienal. Se dice tan fácil bienal, bienal. Sí. Cada 2 años se lleva a cabo del bi anual. Pero bueno, pues siempre es bueno clarificarlo porque no siempre está en la mente de todos, ¿no? Aprenderlo además, Miguel, como ahora tú nos ilustras un poco, y bueno, también oportunidad importante para acercarse. 20 años se dicen fácil, o más bien 20 ediciones se dicen fáciles, pero en realidad pues ya es bastante tiempo, desde 1982 decía. Exacto, fue una gran labor, fíjate lo significativo de algo trascendental, ¿sí? Generar algo que aún después de su partida, Tamayo sigue dando frutos por medio de la bienal que lleva su nombre.
Y pues ahí está la invitación, nos podemos acercar aquí en Chapultepec, que está precisamente pues esta exposición. Así es, pues nos vemos desde Tijuana mañana. Ah, muy bien, Miguel, nos enlazamos, por supuesto que te seguimos, se va a Tijuana y nos vamos a la pausa y volvemos. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Gobernadoras y gobernadores expresan su solidaridad a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la agresión sufrida en el centro histórico. Toma protesta el magistrado Gilberto Batis García como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sustituye a la ministra Mónica Soto, quien concluyó su mandato el pasado 31 de octubre. Aprueba la Cámara de Diputados y Diputadas en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año. 355 votos a favor, 132 en contra. Podría salir de prisión el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el próximo 12 de noviembre. El exfuncionario solicita a la jueza el beneficio de salida anticipada tras cumplir el 95% de su condena. Hay que recordar que Javier Duarte fue condenado a 9 años de prisión por delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero. Hace sus primeras declaraciones Zoran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, señalando que la ciudad es y seguirá siendo una ciudad de migrantes y que los agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas deberán respetar la ley. Presentan el jersey oficial que portará la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo 2026. Entre los elementos que se encuentran en esta prenda está la piedra del Sol Azteca. Agradecemos la presencia esta mañana en el estudio de 11 Noticias de Adi Suset Cruz Gómez, teniente de corbeta del Servicio de Logística Naval. Vamos a conversar sobre el concurso La Juventud y la Mar. Teniente, un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio para hacer la difusión del concurso La Juventud y la Mar. Estamos a tiempo todavía de participar. Cuéntenos, teniente, ¿en qué consiste este concurso? Sí, claro. Bueno, pues la Secretaría de Marina Armada de México, en el marco de sus atribuciones, tiene un honor colectivo y compromiso permanente con la sociedad para llevar a cabo diferentes actividades enfocados a diferentes ejes rectores. Uno de ellos muy importante es la educación y cultura. Claro. En apego a este y en cumplimiento a los 100 pasos de gobierno de ser una república lectora y cultural, la Secretaría de Marina lleva a cabo 3 concursos nacionales enfocados a diferentes sectores de la población. Uno de ellos es La Juventud y la Mar, en el que se invitan a participar a todos los jóvenes mexicanos de 13 a 17 años a participar en este concurso a través de una fotografía. Es importante mencionar que en este año es la primera edición de fotografía en el que deben de cumplir diferentes requisitos, mismos que están establecidos en nuestra convocatoria en la página, así como en las redes sociales. Dentro de estos, pues no se puede hacer uso de la inteligencia artificial. Qué bueno. Asimismo, no debe estar editada las fotografías. Esta fotografía debe estar enfocada en el tema central del mar, sus elementos, la conciencia ecológica marítima, así como el cuidado del ambiente en todos sus aspectos y manifestaciones. Muy bien. El tema central de este concurso, que como bien nos dices, teniente, es pues el mar, la mar, para los jóvenes de 13 a 17 años. Participan y tienen que presentar una fotografía específica que la tienen que enviar, o cómo se inscriben, cómo funciona. Sí, en la convocatoria está en una ficha de registro. Esta fotografía debe cumplir diferentes bases. Uno de ellos es que debe de estar acompañada de una reflexión o descripción en un formato Word con letrarial 10, media cuartilla y el uso de 300 palabras. Esto debe de describir lo que ellos desean transmitir, asimismo explicar a través de esta fotografía. Es importante mencionar que aparte de que es enfocado al tema central del mar y sus elementos, también nos enfocamos al cuidado del medio ambiente, debido a que hay jóvenes mexicanos que nunca han conocido el mar. Esto es uno de los aspectos que a nosotros nos emociona vivir con ellos por los premios que tienen los primeros lugares en este concurso. Bien. Bueno, pues además de que nos platiques de los premios que creo que a mucha gente le interesan, que sabemos que bueno, el día de mañana ya cierra
han estado recibiendo trabajos. De los trabajos que hasta ahora han recibido, ¿qué es lo que destacarías? ¿Hacia dónde se está moviendo precisamente el interés de las juventudes en estos rangos de edad? ¿Qué es lo que están expresando en los trabajos que hasta ahora ha recibido la Marina? ¿Y cuántos son? Si ya sabemos más o menos cuánto va. Sí, ahorita tenemos un coordinador en cada entidad federativa. Ellos son los que obtienen los trabajos. Esto es para que haya totalmente transparencia y ellos evalúen que cumplan con las bases a fin de que nos remitan los primeros 3 lugares y nosotros llevar a cabo las coordinaciones para los premios. Bien. Estos hemos tenido la oportunidad de toda la participación de las entidades federativas y la verdad nos emociona lo que ellos transmiten en estas, que es mucho del mar, de cómo ellos perciben sus vivencias en el mar, alguna anécdota que ellos tengan, así como pueden contribuir al cuidado del medio ambiente. Muy bien. No podemos entender nuestro presente sin también echarle una vista al pasado. Y al inicio decías, teniente, que se cumplen los 200 años de la consolidación de la independencia en la mar. ¿Qué pasó hace 200 años, allá en 1825, para recordar un poco y también darle sentido a este concurso? Sí, pues en el año de 1825 zarpó el último reducto español del fuerte de San Juan de Ulúa. Es un hecho importante tanto histórico nacional como institucional. Es en el que se independizó el mar y para nosotros es en este año, pues todos los concursos nacionales fueron en el marco conmemorativo de este gran hecho histórico. Claro, ahora ustedes tratan de acercarse a la juventud y también a la niñez. En el caso tuyo eres teniente, me decías de origen desde Tuxpan, Veracruz, importante porque ahí se encuentra la Escuela Naval, es un lugar de formación para muchos jóvenes interesados en acercarse precisamente a las actividades de la Marina, aprovechando la presencia de ti como representante, como teniente de la Marina. ¿Qué es aquello que les puede motivar a las y los jóvenes a acercarse a la Marina, a inscribirse, a formar parte de sus filas, no solo a través de estos concursos que existen por parte de la Marina, sino también de la importancia que tiene la Marina como institución, acercarla a las juventudes? ¿Cuál sería la importancia y el vínculo que se establecería? Pues nuestro vínculo con la cercanía de la población civil es el que puedan ellos conocer todas las funciones que nosotros desempeñamos, tanto de seguridad como de autoridad marítima, en cuidado de la soberanía nacional. Por lo tanto, para nosotros es satisfactorio que ellos conozcan a su vez todas las actividades que desempeñamos, porque pueden verlo de forma muy general. Sin embargo, una vez que tenemos esta cercanía con la población civil y que ellos vean más a profundidad lo que hacemos, la verdad es muy satisfactorio, y creo que una vez que ya, yo en mi experiencia, que ya tenemos una educación naval, entrando a la Heroica Escuela Naval Militar, pues es muy satisfactorio el gran panorama que nos abre esta institución. Y tomando de referencia esa experiencia que tú nos compartes, ¿a partir de qué edad pueden pasar a formar parte de estas filas, integrarse pues a la Marina? Es a partir de los 18 años, una vez ya se pueden integrar a las filas de esta gran institución. Los que tienen menos edad pueden entonces participar en estos concursos. ¿De qué forma se pueden acercar a la Marina si ya tienen esa inquietud? Sí, pues como bien se mencionó, tenemos el concurso de la niñez y la mar. Estos son de niños de 6 a 12 años que pueden participar. En este caso la juventud son de 13 a 17 años, en el que ellos podemos tener una cercanía y que conozcan también nuestras actividades. Uno de los premios para los primeros lugares es un viaje aquí a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, en el cual se les lleva a diferentes unidades y establecimientos navales, y que ellos tengan más cercanía con nosotros y explicarles las funciones que desempeñamos dentro, mientras que los segundos y terceros lugares a ellos se les hace llegar el premio sorpresa, los obsequios, los souvenirs y su diploma. Claro, y además es muy importante lo que dices, porque de ahí pueden surgir muchas vocaciones. De este anhelo, de esta cercanía con la Marina, pues pueden surgir personas que pueden iniciar una carrera muy importante dentro de la Marina. Si quieres, aprovechamos también el espacio para invitar a la gente que se quiera sumar desde distintas profesiones. ¿Qué profesiones hay en la Marina? ¿Qué encuentran quienes se inscriben? Hay cada vez también más mujeres que forman parte de las filas de la Marina con una labor muy importante. Cuéntanos más acerca de este trabajo que hace la Marina, pues de alguna manera invitando a la población para que se sume a estas filas.
Pues la oferta para que la población se acerque a estas filas de la institución abarca tanto personal de sanidad naval, diferentes servicios. Asimismo, en la Heroica Escuela Naval cuentan con 3 carreras, que es la Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería en Hidrografía e Ingeniería en Aeronáutica Naval. Pues ahí están estas posibilidades para los jóvenes que se quieran sumar, las y los jóvenes. Por lo pronto, pues también poner el foco en este concurso de fotografía. Es la primera vez que pues la Marina convoca a través de la fotografía para que niñas, niños y adolescentes pues puedan plasmar lo que ellos representa, el medio ambiente, la mar y todos estos temas que ya nos has contado. Tienen hasta mañana para inscribirse. Sí, es hasta mañana. La convocatoria se abrió a partir del 22 de septiembre y cierra el día de mañana, 7 de noviembre. ¿Cuándo conoceremos a las y los ganadores? Esos van a ser en el mes de noviembre. Ahí vamos a publicar todos los ganadores, ya una vez que nos remitan todos los primeros lugares de cada entidad federativa y poder tener esa participación con los primeros lugares. Bueno, pues ahí está la invitación abierta para que participen todavía quienes les guste la fotografía, porque hay mucha gente interesada en la fotografía, que manden sus fotos, se meten a las redes de la Marina, ahí pueden participar. Nada de inteligencia artificial, porque miren, el jurado va a estar muy ojo con ese tema. Muchas gracias, Teniente, por habernos acompañado. Adi Suset Cruz Gómez, aquí esta mañana, Teniente de Corbeta del Servicio de Logística Naval de la Marina. Gracias, y gracias también por el trabajo que hace la Marina siempre presente. Muchas gracias. Gracias por ese espacio. Gracias, Teniente. Y nos vamos con otros temas. Mire, le vamos a compartir las recomendaciones que nos tiene Álvaro Cueva para disfrutar en casa. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se la están pasando? Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Viernes 7 de noviembre, 15 horas. Esta colección de programas Viernes Retro de Canal 11 no tiene perdón de Dios de tan buena, porque la nostalgia es lo de hoy, pero además cuando uno mira a la distancia estos materiales, en verdad aprecia cosas que tal vez no apreciaba cuando se estrenaron. Hay que estar ahí, hay que revivir esos momentos, hay que ser felices. Domingo 9 de noviembre, 10 horas, 80 millones. Ojo señora, ojo señor. Estamos hablando del único programa de revista para personas con discapacidad, sus amigos, familiares y aliados que existe en toda Latinoamérica. Y es nuestro, y es de Canal 11, así o más emocionante. Domingo 9 de noviembre, 18 horas, los periodistas en Canal 11. Sí, los periodistas, el fenómeno de YouTube, el fenómeno de las redes sociales está con nosotros y aquello se pone buenísimo, en verdad. Amo esta producción, amo lo que se construye, amo los resultados. Domingo 9 de noviembre, 20 horas, el 11 inicial. Jamás me voy a cansar, de veras, de recomendarle este programa porque estamos hablando del más grande contenido de periodismo deportivo que existe en México, porque aquí no hay intereses, aquí se habla de todas y de todos. ¡Bravo! Domingo 9 de noviembre, 22 horas, Operación Mamut. Siento una admiración muy especial por este programa porque siempre va al día con la información, pero siempre sabe cómo traducirlo a cabaret, al único cabaret televisivo que tenemos en todo nuestro territorio nacional. Por último, miércoles 12 de noviembre, 17:30 horas, un día en ON. O sea, un día en 11 niñas y niños. Es una locura de creatividad, de inteligencia, de entretenimiento. Ese contenido digno que nuestras niñas y niños merecen. ¿A poco no? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú? ¿Le gustó? A mí me fascinó. Y espérese, porque la próxima semana le voy a tener más, ¿eh? Vámonos viendo para la próxima. Hasta entonces, ¡muchas gracias!
Las imágenes de Para no olvidar, y bueno, un clásico no solo de la música, sino también en el cine. Cuéntanos, Emiliano Pantoja, esta mañana con nosotros, ¿de qué personaje estamos hablando? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Lupita. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Pues muy bien, comentarte que un día como hoy fallece Agustín Lara, un compositor que aportó mucho a nuestra cultura y también fue inspiración para artistas como Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante, entre otros. Y si me lo permiten, voy a decir una frase para recordar un poco esta personalidad pícara de este compositor. A mí me decían que era feo, pero con mis canciones hice llorar a las mujeres más bellas de México. Les tenemos preparados un reportaje para conmemorar su legado. Vamos con la nota. Han surgido muchos compositores, algunos muy inspirados, pero la fuerza, la inspiración, la versatilidad de un Agustín Lara, no. En lo que resta del siglo creo sinceramente que no volverá a surgir un compositor como él. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte... Era el 6 de noviembre de 1970, cuando México despidió a uno de sus más grandes compositores, Agustín Lara, el Flaco de Oro. Por eso hemos desempolvado los materiales de la videoteca de Canal 11 para hablar de un hombre que convirtió el romance en música y que con sus canciones logró enamorar a todo un país. Nació en Tlacotalpan, Veracruz, y desde joven descubrió que su mayor tesoro era el piano. Sus melodías llenas de pasión, melancolía y elegancia se escucharon en los cabarets, en la radio y en los corazones de quienes soñaban con el amor. Agustín Lara es un autor de clásicos como Granada, Solamente una vez y María Bonita. Sus boleros marcaron una época de oro en la música mexicana. Por su enorme legado, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, fue declarado Ciudadano Ilustre de Veracruz y su obra fue reconocida internacionalmente, incluso en España, donde fue nombrado Hijo Adoptivo de Granada. Agustín Lara le cantó a las mujeres y a aquellas que marcaron su vida y su obra. Sus letras eran poesía pura y su voz, aunque quebrada, tenía el encanto de quien canta desde el alma. Haz menos escabroso tu camino, vende caro tu amor, aventurera. Agustín Lara nunca dejó de escribir. Cada relación por la que pasaba era motivo de una nueva canción. De esta forma, todos los que escuchaban sus canciones se sentían identificados. Y aunque su vida estuvo rodeada de fama, pasión y excesos, nunca olvidó sus raíces. Porque si hubo algo que Agustín Lara amó tanto como a las mujeres, fue a Veracruz. Su tierra, su río, su mar, el lugar que le dio la música y que siempre llevó en el corazón. Para no olvidar, Agustín Lara, el Flaco de Oro que hizo cada canción una historia de amor. Llamar a su puerta sin llevarle más que una canción. Para no olvidar, Emiliano Pantoja. Lejos de Veracruz, Veracruz. Han pasado más de 5 décadas desde su partida, pero sus canciones siguen en nuestra memoria porque recordar a Agustín Lara es recordar el alma romántica de México. Claro, y el romanticismo que todos llevamos dentro. Ya nos pusiste a cantar con esta canción inolvidable de Agustín Lara, que es Veracruz, que además, pues tú eres de Veracruz, o sea, te llega directamente al alma. Yo les voy a compartir, porque pues estaba revisando también algo de Agustín Lara, el nombre completo de Agustín Lara: Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Por eso, miren, decidió llamarse Agustín Lara, pero en todas estas frases poéticas que él compartió con canciones inolvidables, que fueron incluso títulos de películas de la época de oro del cine mexicano, has traído esta mañana, Emiliano, a un gran personaje que seguramente el público está agradeciendo desde casa. ¿Qué recuerdos? ¿Te hubiera gustado conocerlo? Sí, claro, Sin me hubiera duda. gustado porque sí, justo decían que era muy, no sé, como que pícaro, o sea, decían que era muy divertido, decían que era muy sarcástico, Así que es. era muy irónico, pero quisiera preguntarte qué es lo que más te gusta de Agustín Lara.
Pues mira, yo creo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención su participación en el cine mexicano. No era un personaje muy atractivo, de hecho era de pocas palabras, él siempre lo veías interpretando en estos cabarets del cine mexicano, interpretándole y cantándole a las mujeres más bellas, como tú bien lo decías, Aventurera, Santa, María Félix con María Bonita, y él decía algo de su cicatriz que era algo muy marcado dentro de su rostro. Algunos lo consideraban que era el más feo y decían cómo podía andar con María Félix, pero él decía incluso que esa cicatriz que tenía en el rostro era una caricia de amor. Era un hombre que llevaba la poesía por todos lados y creo que eso es lo que más me gusta. Así es, y bueno, comentarles que ustedes nos pueden escribir qué es lo que más les gusta de Agustín Lara o qué es lo que recuerdan de este compositor con el hashtag para no olvidar, y nos vamos a estar viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Seguramente vas a tener muchos tweets ahí en la cuenta de Canal 11. Gracias por traernos la música de Agustín Lara y por dejar esta sección siempre en alto para no olvidar. Desde aquí le mandamos saludos a Luisa Méndez, ¿no? También. Un saludo, buenos días. Gracias y buenos días. Seguimos con más. Hay buenas noticias para usuarias y usuarios de plataformas digitales, streaming, gimnasios, incluso telefonía móvil, porque por unanimidad el Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para terminar con prácticas como cobros sorpresas, penalizaciones o cualquier pretexto al momento de cancelar un servicio, suscripción o membresía. A partir de ahora, si ustedes quieren cancelar la suscripción de Netflix, por así decirlo, lo van a poder hacer con un clic. No se les va a cobrar más, no habrá penalidad, no les van a poner más requisitos y van a poder contar con una cancelación inmediata. Con las modificaciones, los proveedores deberán informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos, recurrentes, periodicidad, monto y fecha de cobro. Que ningún proveedor pueda meter la mano en el bolsillo del consumidor sin su consentimiento expreso e informado. Y sobre todo, que se notifique con 5 días de anticipación cuando un servicio va a renovarse automáticamente y que el consumidor pueda cancelar sin penalizaciones de manera inmediata y sencilla. Los proveedores informarán de forma clara y accesible si el servicio implica cobros recurrentes, especificando con precisión su periodicidad, monto y fecha de cobro, sin más letras chiquitas en los contratos. Legisladoras y legisladores refirieron que el año pasado la Profeco recibió más de 20,000 denuncias por cargos automáticos hechos por plataformas digitales y telefonía móvil con cargo a usuarias y usuarios. El documento avalado fue enviado ya al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Itzel Gómez Gurrola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Hola, Lupita y auditorio del 11. Pues vamos a iniciar con un tema que es muy relevante y nos compete a todas y a todos, porque el futuro de nuestro planeta, nuestra seguridad alimentaria, salud humana, nuestros hogares y básicamente el bienestar de todas las formas de vida se discutirá en Belén, Brasil, las siguientes 2 semanas en la Conferencia Mundial de Cambio Climático. Es la COP en su edición número 30, organizada por las Naciones Unidas. Será del 10 al 21 de noviembre. Vamos a abordar aquí el contexto para entender toda esta información porque es algo compleja y también para entender la relevancia de esta cumbre mundial, sobre todo porque es importante mencionar que desde 1992 el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, es el grupo de científicos y científicas del clima, declarado por primera vez que el clima de nuestro planeta estaba siendo alterado a causa de las actividades humanas. Básicamente, producir energía a través de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas provocaba la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y esto a su vez aceleraba el calentamiento del planeta.
Estos datos científicos correlacionaron ese aumento de la temperatura global del planeta con las actividades humanas. La conclusión fue que el momento clave de ese cambio fue la revolución industrial, este proceso de transformación económica, social y tecnológica. La emisión de gases de efecto invernadero creció y ha seguido creciendo, por lo que la temperatura promedio global del planeta sigue aumentando. Entonces, desde 1995, la mayoría de los países del mundo se reúnen cada año para negociar cuáles serán las metas que cumplirán para bajar esa cifra. En el protocolo de Kioto se empezó a establecer mecanismos de mercado para que los países cumplieran sus metas de reducir las emisiones contaminantes. Luego, otro momento muy importante en todo este proceso de negociaciones fue en 2015. En la COP21, que fue en París, se estableció la meta de mantener la temperatura global del planeta por debajo de los 2 grados Celsius, idealmente a 1.5 grados. Estas cifras también son importantes mantenerlas muy en cuenta porque estas cifras son cifras que necesitamos comprender para que el planeta sea un lugar seguro para que podamos vivir. Ahí se estableció el Acuerdo de París en el marco de la COP21 y desde esa fecha se estableció que cada país debería presentar sus NDC. Son básicamente las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es un nombre largo, pero es muy importante porque son los planes que cada país presenta para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales se comprometerá a cumplir a lo largo de varios años. Y a 30 años de estas conferencias mundiales no hemos logrado como humanidad disminuir la temperatura global del planeta. No hemos estabilizado estas emisiones a un nivel que evite impactos catastróficos para los seres humanos y para el planeta en general. Algunos consideran que las convenciones han fracasado. Nos estamos ahogando en papeleo, ahogándonos en informes, ahogándonos en mandatos que solo se evalúan en función del número de páginas que tiene el documento en comparación con el número de vidas que estamos salvando. Por lo tanto, necesitamos una reforma del sistema. Los impactos del cambio climático son cada vez más visibles, los fenómenos meteorológicos son más extremos, las sequías más prolongadas, las olas de calor también son más intensas, al igual que las lluvias e inundaciones. El gran desafío de limitar el cambio climático es la economía, pues las actividades económicas están basadas precisamente en el modelo de los combustibles fósiles. Estamos en un mundo de economía climática en contraposición a la política climática. Por lo que esta COP, en su edición número 30, es un momento importante para el futuro de la humanidad. Y ya el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió a algunos de los y las mandatarias en la ciudad de Belén. Y en el caso de México, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, participará hoy y mañana en la Cumbre Climática de Líderes allá en Brasil para abordar la crisis climática, también promover la transición energética sostenible y sobre todo justa, también así como temas de conservación de la biodiversidad. El pasado martes, hay que recordar, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la participación de 12 dependencias federales, aprobaron la nueva contribución determinada a nivel nacional. Es esta hoja de ruta de la cual les hablaba, en la que México plantea alcanzar el objetivo de 0 emisiones en 25 años, la cual será presentada en la COP30. Incluye temas transversales como los derechos humanos, transición justa, perspectiva de género y equidad intergeneracional. Bueno, aquí les estaremos manteniendo y dando todos los detalles de esta COP, la COP30. Oye, Itzel, importante este contexto que nos das sobre estas conferencias del cambio climático, desde cuándo surgieron, los acuerdos a los que se llegan. Pero a 30 años, como bien lo mencionabas en tu información, ¿se cumplen algunas metas, objetivos planteados? Por ejemplo, esto de mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados, ¿sí se está cumpliendo? ¿Están surtiendo efecto todas estas conferencias? Pues la ciencia nos dice que todavía necesitamos más medidas de mitigación
es decir, todas estos planes que tienen los países para reducir los gases de efecto invernadero, pero en realidad lo que la ciencia nos dice es que por momentos ya hemos llegado al 1.5, ya hemos rebasado incluso. Entonces, digamos que el 1.5 de temperatura global del planeta es esta cifra que debemos seguir manteniendo para que no colapsen los ecosistemas y no se altere tanto los fenómenos naturales. Pero, pues, la ciencia nos dice que no, que todavía hace falta tomar medidas más drásticas y sobre todo el tiempo. En muy poco tiempo, como lo hemos visto, los eventos meteorológicos siguen siendo más intensos. Entonces, es necesario y por eso es tan crucial este momento que sí se tomen medidas, porque es básicamente cambiar nuestro modelo económico y pues el argumento económico entra en estos momentos también para temas de derechos humanos. Pero sí hace falta que tengamos medidas más drásticas y que se tomen medidas más drásticas desde los países también que son grandes emisores. Históricamente hay una deuda histórica, ¿no? Reino Unido también desde la Revolución Industrial fueron los que mayor emitieron, pero ahora China, Estados Unidos, la India, pues están contribuyendo también a esos gases. Y en el caso de América Latina y de México lo que nos toca es adaptarnos, porque no somos unos grandes contribuidores, claro, pero sí vamos a tener esos efectos del cambio climático. Claro, y además lo acabas de mencionar, los grandes contaminantes como Estados Unidos, como China, en el caso de Estados Unidos fuera del Acuerdo de París y de todos estos protocolos, sí, que Donald Trump ha dicho que no va a participar, y no solo es participar con ideas, para esto se necesitan recursos, y quien aporta una gran cantidad de recursos es precisamente el mayor contaminante, que es Estados Unidos, con esta etapa de incredulidad que está viviendo el gobierno a través de la figura de Donald Trump, Lupita, en este tema, ¿no? Y tocas un punto muy importante que es la financiación, que eso también se discute en las conferencias para poder que los países mayores emisores pudieran contribuir a que pues, se pueda financiar todas las pérdidas y los daños que los países en vías de desarrollo van a tener por todos los efectos del cambio climático. Estamos a tiempo, como dirían, todavía se puede hacer algo. Gracias, Itzel. Muchas gracias. Muy buenos días. Te vemos pronto. Seguimos con más del mundo. Vamos con información internacional y es que autoridades migratorias mantienen las redadas y detenciones. En Chicago, en Estados Unidos, una maestra fue arrestada el miércoles por agentes de migración en un kinder. Ella huyó del asiento del copiloto de un automóvil luego de que era seguida por los agentes mientras se dirigía precisamente a la escuela. Una persona de nuestra comunidad fue violentamente detenida con niños y niñas y maestros dentro del lugar. Madres y padres de familia denunciaron la violencia empleada por los agentes. No tenían orden judicial ni pidieron documentos. Entiendo lo que vi y escuché, y se violaron muchas leyes en esto. Las autoridades locales pidieron a la población portar un silbato para alertar si son detenidas por esta agencia, por ICE. Todos estamos esperando que las elecciones cambien las cosas, pero ahora mismo no tenemos ese tiempo. Si no llevas un silbato al cuello y no estás patrullando las escuelas, por favor, hazlo. En el primer aniversario del triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2024, el presidente de Estados Unidos destacó que su gobierno ha detenido y deportado a miles de migrantes de los grupos Mara Salvatrucha y Tren de Aragua. Estamos arrestando a miles y miles de miembros de las bandas M13, Tren de Aragua. Han sido expulsados de nuestro país. En Miami, en el American Business Forum, Trump dijo que la seguridad ha mejorado en Washington y Memphis, Tennessee, debido al controvertido despliegue de la Guardia Nacional, lo cual no ha sido comprado todavía. Si ves en Washington, es una comunidad segura como Memphis. Se ha progresado increíblemente. En contraste, cientos de personas han exigido la renuncia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una marcha en Washington, D.C. Necesitamos acción constante de resistencia, necesitamos una ocupación permanente, necesitamos desobediencia civil constante en el Capitolio.
Seguimos en Estados Unidos porque la Corte Suprema de ese país comenzó ya a debatir la política de imposición de aranceles que impulsa el presidente Donald Trump. En específico, los 9 jueces, la mayoría conservadores, comenzaron a discutir si Trump cuenta con los privilegios constitucionales mediante poderes de emergencia para imponer aranceles a otros países. Las y los demócratas argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia no lo autoriza a tomar este tipo de decisiones. En esta primera audiencia a puerta cerrada en la Corte allá en Washington, D.C., el fiscal general John Sauer, que defiende al gobierno, advirtió que la anulación de los aranceles expondría a Estados Unidos a represalias comerciales de otras naciones. Se elevó a 12 el número de muertos por el accidente del avión de carga de la empresa de mensajería UPS que se estrelló poco después de despegar, esto cerca del aeropuerto de Louisville, en Kentucky. Transportaba al menos 144,000 litros de combustible. Su destino era Hawái. Esto que vemos es lo que provocó el incendio, una densa columna de humo. Las autoridades no han definido las causas del incidente. Son 28 personas de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte que llegaron para investigar y hacer frente a este desastre. Vamos a Bolivia porque el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez y ordenó su liberación inmediata. Estaba presa desde marzo de 2021 luego de que fuera sentenciada a 10 años de cárcel acusada de violar las normas constitucionales por una presunta conspiración para derrocar al exmandatario Evo Morales. Áñez informó en redes sociales que será puesta en libertad este jueves. Agradeció al Tribunal Supremo y expresó gratitud también a quienes la acompañaron en lo que tildó de una injusticia terrible. En noviembre de 2019, hay que recordar, Jeanine Áñez asumió transitoriamente la presidencia de Bolivia en medio de una aguda crisis política y social. En Filipinas, la cifra de muertos por el tifón Kalmaegi se elevó a 114. Otras 127 personas están desaparecidas. Además, alrededor de 400,000 personas fueron desalojadas. Entre las personas que fallecieron se encuentran 6 tripulantes de un helicóptero militar que de hecho había sido desplegado para ayudar en las tareas de rescate. Kalmaegi ha sido uno de los tifones más fuertes en esta temporada, superó incluso al super tifón Ragasa que golpeó el sudeste asiático en septiembre de este año. Las autoridades han declarado estado de emergencia nacional en la isla, que se recuperaba de un terremoto ocurrido recientemente a principios de octubre. El tifón se encuentra en camino hacia Vietnam con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Y vámonos hasta África, a Sudán, porque las condiciones humanitarias se agravan día con día. En Al-Fashir, esta localidad al oeste de la ciudad que tomaron los paramilitares fuerzas de apoyo rápido, bueno, pues las infancias están sufriendo de hambre y desplazamientos forzados. También son víctimas de violencia y secuestros, es lo que alertó la Organización de las Naciones Unidas. Innumerables personas han muerto, incluido mi hijo y un soldado que fue martirizado en el Fasher. Otro hijo resultó herido en el pecho y el ojo y se sometió a una cirugía ayer. Los bombardeos aleatorios matan al menos de 30 a 40 personas todos los días. La ONU confirmó la hambruna en Al-Fashir y Kadujli, estas zonas aisladas por el conflicto brutal. La gente está muriendo mucho de hambre. Mucha gente murió por falta de alimento, malaria y anemia, y falta de condición física. Nos vamos ahora hasta Palacio Nacional, a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Aprueba la Cámara de Diputadas y Diputados en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Al Poder Judicial y órganos autónomos se les quitó presupuesto para destinarlo a agricultura, educación, trabajo y medio ambiente. Y el Senado aprobó reformas para que las plataformas digitales de streaming, gimnasios y servicios de telefonía móvil no apliquen cobros sorpresa, penalizaciones o incluso multas por la cancelación de suscripción o membresía.
Trabaja el gobierno federal en un plan para que todas las mujeres puedan denunciar sin miedo cualquier tipo de violencia sexual. El objetivo es agilizar la respuesta de autoridades y que actúen con perspectiva de género. Lo primero, como lo hemos dicho, pues buscamos que el abuso sexual sea un delito grave, que sea sancionado en todas las entidades de la República. La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida. Detienen en Culiacán a Daniel N., acusado de tráfico de fentanilo y de conspirar para la distribución de la droga. Cuenta con ficha roja del FBI y es reclamado en Estados Unidos. En Filipinas se eleva a 114 el número de personas fallecidas por el paso del tifón Kalmaegi. También hay 127 personas desaparecidas y alrededor de 400,000 que han sido desalojadas. Las autoridades declararon el estado de emergencia nacional en esa isla. Nos vamos, antes informarles que ya fue identificada la persona que disparó contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Gracias. Sí, es más información. Buenos días.